Bueno, quería hablarle un poco sobre mi teoría en sí, sobre lo que muchos se refieren a la nada. Es un concepto que yo tengo desde siempre, desde muy chico, que lo he analizado profundamente y me parece que hay un error cuando uno se refiere, por ejemplo, a la nada, igual que al anarquismo, por ejemplo. Bueno, cuando yo estudiaba en la secundaria, preguntó un profesor cómo podría llegar a ser la muerte. Una compañera dijo un vacío, otro compañero dijo un silencio, otro compañero dijo una oscuridad. Y yo le dije, pero un vacío es un vacío, una oscuridad es una oscuridad y un silencio es un silencio. O sea, es algo. Cuando mi madre perdió la llave, yo estaba sentado en un sofá y me dijo, hay que buscar la llave. Bueno, empecé a mover los almohadones y demás y me dijo, ¿hay algo ahí? Y yo le dije, no, no, acá no hay nada. Pero por un momento pensé, ¿cómo que no hay nada? No, no, no. Sí, hay un sofá. Debajo hay un piso. Debajo del piso está la tierra. O sea, que el hecho de que yo no haya encontrado las llaves no quiere decir de que no había nada ahí. La nada no tiene manera de justificación reflexiva en el pensamiento en sí, porque no tiene sustento. Es lo mismo que la anarquía, y he escuchado a Jorge Luis Borges, por ejemplo, un hombre de letras muy profundamente consciente de lo que es la literatura y la palabra en sí. Y él se hizo reconocer como un anarquista en sí. Pero el anarquismo, por ejemplo, fuera de lo democrático, de un sistema democrático, tampoco tiene una reflexión sincera, automática y consciente de ello. Porque si vamos a los antiguos pueblos, por ejemplo Esparta, Macedonia, donde todos decían de que era un sistema anarquista por el hecho de que eran mercenarios y demás, siempre existieron leyes, incluso en el gobierno de Atila, por ejemplo, de Atila y de tantos otros, donde al ser bárbaros también tenían un código que los llevaba a poner ciertas reglas para poder mantener un orden. Una vez un abogado me preguntó qué significaba la ley y yo le dije, la ley existe para establecer el orden. Bueno, vamos a lo de Atila. A ver quién iba
y se acostaba con las mujeres de Atila, porque no tenía una, tenía muchas. Ninguno, porque Atila los agarraba y los fusilaba. Entonces, permanecía un orden, que no era un orden diplomático, escrito y seguido por algún tipo de ley, o por ejemplo, se seguía porque no se podía, era incorregible. No podía llegar a quebrantarse porque iban a haber problemas. Entonces el anarquismo también para mí no existe. Son palabras que en realidad no tienen ningún tipo de sustento. Ya había hablado sobre el tema de la libertad, que también me pareció de que tampoco tiene un sustento real, de reflexión, porque todas estas cuestiones en sí son nada más que ideas fantasiosas a las que la persona lleva para poder mantener un cierto control sobre la cotidianidad. No quiero hacerle perder mucho tiempo, pero son cosas que yo he pensado desde muy chico, siempre lo pienso y dialogo sobre ello. Y me gustaría mucho profundizar sobre todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, la nada. ¿Cómo es nada? ¿Qué es la nada? La nada no existe. Si digo, un vacío es un vacío, una oscuridad es una oscuridad. Tiene en realidad un apoyo de una cierta existencia en sí, en la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que yo quería eh, decirlo para poder compartir mi pensamiento, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, se mantienen de lado sin intentar una reflexión completa. Por supuesto de que he leído a Ouspensky, por ejemplo, ¿no? De los grandes estudiosos del sistema consciente y de la cabeza en sí, de la conciencia en general, de la estructura de la conciencia, ¿no? Freud, por ejemplo, era un analista y provenía de una academia analítica de la conciencia, ¿no? Como Ouspensky, que por ejemplo se basaba en la estructura de la conciencia en sí. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que llegar a pensar en meditar en que hay ciertas cosas, ciertas palabras, por ejemplo, que debería ya no existir en la Real Academia Española o cualquier diccionario que existiese. Porque la nada en realidad no existe, la anarquía para mí tampoco existe y hay muchas otras cosas que tampoco existen en realidad. Pero bueno, eso es lo que quería decirle por el momento. Y bueno,
a ver si puedo escribir algunos textos que me encantaría, de algunos ensayos provenientes a otro tipo de cuestiones. Le mando un beso y espero que, aunque yo no tenga razón y ustedes piensen distinto, no me puteen ni nada por el estilo. Les mando un beso y bueno, muchas noches. Muchas gracias y buenas noches. Chao.